Primero que nada, buenos días a todos mis compañeros y a todos los que ven el video y darles saludos al profesor Denis Valderrama. Bueno, yo voy a leer lo que es la dramática insurgencia de Bolivia, capítulo 7, Libertador y Traidor. En este capítulo comienza con el lado de Bolívar y su ejército en 1824. Dado las condiciones, era pesimista, era minoría para resistir el ataque de Valdés y Canterac. Por ello pidió ayuda de Colombia, permaneció en Trujillo y la ayuda que no venía él soportaría solo 2 a 3 meses. En aquella situación, pero como si fuera un milagro, apareció la nieta con la noticia de la rebelión. Esto animó a Bolívar y comunicó a Sucre. Bolívar empezó a preparar el ataque contra Canterac. Pensaba que el ejército de Olañeta se uniría al ejército patriota. Bolívar estaba convencido de que Olañeta habrá dado ese paso de convicciones. Debió a la creencia en la causa de la libertad. Bolivia tenía una expresión hacia los españoles como un monstruo de forma indefinida. Los españoles no tenían ninguna probabilidad de ganar. Por ello, Olañeta prestaba sus servicios, serían conmemorados por si podían, los patriotas no le incluirían o mencionarían en ningún momento. Lo mantendrían como fiel al rey. Explicaban en el ataque Bolívar había ganado la batalla de Junín contra Canterac y Olañeta, victorioso por la guerra separatista. Para Bolívar ya había su potestad de ejército como emancipador. Sin embargo, para Santa Cruz nunca sería un patriota. Al contrario, Sucre decía que Olañeta nunca pedía ser amigo de españoles. Por otra parte, el virrey, ante las noticias, encabezó el ejército español, unificando ambos ejércitos del norte y del sur. Sucre estaba encargado de la derrota española. Tras la campaña logró la victoria en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. El tiro español junto a veteranos lucharon durante bastante tiempo. Posterior a la liberación de Ayacucho quedaba Charcas por liberar. Solo quedaba Olañeta, proveniente de españoles. Bolívar aún no se sabía si existía alianza o no. La respuesta confirmaba la unificación en beneficio de América y la humanidad. Era extraño, puesto que la carta debía ser confidencial. Tal vez fue Casimiro Olañeta quien la escribió en nombre del tío. En contexto, consulta que Casimiro Olañeta había sido el informador del gobierno de Salta Arenales. Un fuego extremo había realizado el patriota Dos Caras y realista acusando al secretario, ayudante de Arenales, José Serrano de traición como espía de Olañeta. Ambos eran oportunistas, sin nada de conciencia. Casimiro había regresado al cuartel general de su tío en Cochabamba con el pretexto de que se había dirigido a Buenos Aires a comprar armas. Traía consigo 18,000 pesos. En realidad todo lo que dijo fue mentira. El dinero lo guardó para él. Manuel Castro detuvo a Casimiro en Chuquisaca, pidiéndole cuentas con lo sucedido de los 18,000 pesos. Al igual que el mosquetero, pedían esclarecimiento de la gran suma de dinero. Se dejó explicar en donde decía que se lo entregaron a un cura con unos recados. Posiblemente él se lo había gastado durante la permanencia en España. René Moreno dijo que por qué no pidió un recibo y por qué no inició un proceso para la devolución. La supuesta negociación con brasileros por el Charcas negó rotundamente en una carta. Finalmente admitió su reunión en Montevideo con un agente brasileño. No tenía ni idea de lo sucedido en invasión a Mato Grosso, a su tío Olañeta, ya que estuvo en Buenos Aires. Casimiro estaba siendo descubierto, dio como opción el avance de Bolívar, escribiendo una carta convenciendo de los sentimientos patriotas del general Olañeta, sugiriendo que era momento oportuno de avance.
utiliza la excusa de su retorno por pedido de Bolívar a fin de ayudar a los patriotas. René Moreno sabía que eran mentiras aparentemente. Casimiro discutía con gran argumentación. Aseguraba que Casimiro había vuelto con voluntad propia para interactuar con su tío. También, a lo anterior anunciado, Casimiro había sido quien escribió la carta a Bolívar. Quería demostrar que él era más importante que su tío. Lanza previno a Sucre de Casimiro, incentivando a desconfiar, pero Sucre lo ignoró y la misma Moneda fue engañado y siendo expulsado de Bolivia. René Moreno denominó a Lanza como las 3 veces descrito de Benérito, de batallador y bruto, aún así fuera convencido por Urdaneta. Pero Lanza había visto a través de él. Si no fuese así, la historia había marcado otro rumbo. 1825, Bolívar había escrito 2 cartas dirigidas a Urdaneta, siendo el primer respondido el 24 de diciembre. Entonces decidió escribir una carta expresando su sincero agradecimiento, ya que la victoria en Ayacucho fue gracias al general, dando la posibilidad de afirmar un acuerdo con él en una breve carta. Urdaneta respondió que, informando que estaba determinando negociación con Sucre en cuanto solucionaría. En secreto, Casimiro, a escondidas de su tío, escribió una carta a Bolívar, enunciando que él era el principal líder ante su tío, afirmando su permanencia a la revolución, puesto que no toda la información podía ser enviada en una carta y viable, pero aseguraba la unificación a Bolívar, aun si su tío había aceptado la alianza o estaba dispuesto a traicionarlo. Tras la derrota en Ayacucho, el virrey y Valdés decidieron incluir el ejército de Urdaneta en la rendición, pero Sucre incorporó en las fuerzas liberales a dicho ejército como aceptación de acuerdo con Bolívar. La compañía en Charcas no era alentador para Sucre, no quería asumir el rol. En esta situación, debido al constante enigma alto peruano, el pedido de revelación fue rechazado por Bolívar, ya que era mejor general Sucre. No tuvo más opciones que resolver la compleja confusión. Entonces, la misión del ingreso del ejército unido a Charcas ya era claro. Envió carta de propuesta de integración liberal a Urdaneta Aguilera, y Lanza era más evidente que Urdaneta no aceptaría el acuerdo, ya que no emitía respuesta. Urdaneta, mediante su proclama en Oruro, determinó que combatiría contra los ejércitos de Bolívar y Sucre. Al nuevo virrey Pío Tristán, designado por la audiencia de Cusco, solo esperaba el momento indicado para obtener más armamento y, como era de esperarse, aplicar la misma estrategia que Cazú contra Valdés. En cuanto a la respuesta de unión a Bolívar, firmó un pacto de tregua con duración de 4 meses. El Tratado de Paz establecía que la región Tarapacá permanecería en manos del ejército separatista. Esta región tenía acceso a la costa del Pacífico y Urdaneta no estaba dispuesto a entregarlo. Por ello el tratado era favorable, pero se trataba de una trampa. Todo dependía de la firma de Sucre, a quien le envió al igual que el primer acuerdo de Tarapaya, en la que envió a Casimiro por armas. Nuevamente le envió, pero a Iquique, con el objeto de obtener ayuda de Chiloé, acompañado por Echeverría. Términos condicionales: debía, dado la palabra, que no tomar represalias contra las patriotas. Sin embargo, este realista lo incumplió, viviéndose el ejército de Urdaneta. Por ello, ambos con Casimiro fueron enviados en busca de municiones con 10,000 pesos. Entonces Casimiro traiciona a su tío
enviando 2 cartas a Sucre, en la primera expresando lo feliz que se encontraba de su patriotismo y sus ansias de reunirse con el vencedor de Ayacucho, y luego en la otra carta revelaba las intenciones de su tío, exagerando con la respuesta. Descripción: hambre y mal equipamiento de los hombres, y que si atacarían lograrían una victoria ante la situación. Aumentando y confundiendo a Sucre, informó que Arenales tenía conocimiento de ello, pero de otro modo para extraviar el plan de Sucre, admitiendo preferencia al ejército unido. De esta manera iniciaba desacuerdo entre patriotas mismos. Notando las acciones para los patriotas, Casimiro ofreció su completa disponibilidad y pidiéndole su admisión en su caballería. Como un simple soldado en guerra, Sucre aceptó correspondencia, brindando su hegemonía, su amistad. En cuanto al viaje a Iquique con Echeverría, este cometió traición y lo mandó a prisión a las autoridades locales, quitándole los documentos y llevando consigo el dinero para los armamentos. En la ruta a Puno se encuentra con uno de sus amigos, Dos Caras, Calvin Montes. Por otra parte, el general Alvarado, por órdenes de Sucre, viajó en busca del hombre en quien sorpresa sorprendió y quien juzgó a Casimiro de traición, y se marchó dejando donde el camino. Ante ello continuaron paso ambos, Casimiro y Calvin Montes, llegando el 3 de febrero a aquel parecía ser Puno, la reunión con Sucre, y este mismo le prohibió el embarque en Iquique. Y por supuesto, el dinero lo conservó para sí mismo, convirtiéndose en un hombre rico. Sucre, en una carta dirigida a Bolívar, explicó de su encuentro con Casimiro, un joven desde su punto de vista bien dotado, no olvidando el pedido de detención de armas de Casimiro a Iquique. No tenía conocimiento del carácter verdadero de Casimiro y se arrepintió de haberlo detenido. En otra carta, Alanza encomendó una misión sobre el armamento de Iquique, y dicha información lo haría mencionado el mismo Casimiro. Respondiendo, Lanza cumplió la misión, pero no vio de más advertir del hombre a quien él ya conocía de la maldad y perversa familia Olañeta, a Sucre, dando un consejo a destinar a Casimiro al exterior, mismo que ignoró Sucre. La caída del general Olañeta era auspiciado por su propio sobrino Casimiro, con ayuda de sus agentes Urcullo, Usín y Medinaceli y Araya. Casimiro viene a ser el cruel asesino indirecto de su tío. Olañeta también estaba la traición a su compañero de viaje Echeverría. Sucre, enterado de su incumplimiento ante los patriotas, ordenó su muerte ante un pelotón de fusiladores, pero fue tarde cuando se arrepintió por la súplica de la culposa de susodicho. La orden ya había sido atacada. Sucre se sintió muy apenado por el trágico incidente, pero el principal responsable fue Casimiro. En conclusión, Casimiro era el Judas político, un traidor experto y asesino. Este mismo lo afirmó y acusó Francisco Mariano en una carta que Casimiro lo justificó, diciendo que lo había dejado a su tío con consentimiento y permiso que él le había otorgado. Se estableció que era característico y argumento sin documento, y al final fue desenmascarado. Sin embargo, el mito y la verdad queda en la perspectiva de uno mismo. Sucre y Casimiro se dirigían camino a Charcas para vencer a Pedro Olañeta y reorganizar Charcas, pero aún queda la interrogante de
¿Quién merecía ser padre de la nueva nación?